La palabra que Dios me dio para este momento la he titulado, tener talentos no es suficiente para desarrollar nuestros dones. Y siempre surge una pregunta en cada uno cuando viene a los pies de Jesús. Cuando yo llegué a los pies de Jesús, como sabía hacer muchas cosas con mis manos, le decía a Dios, ¿qué cosa puedo hacer para bendecir tu iglesia? Y el Señor me decía, espera. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para servir al Señor? ¿Cómo podemos hacer para ir y aportar algo para el Señor, no? Como hay algunas personas que piensan que no pueden hacer nada para Dios, que no tienen ningún talento, ningún don para el Señor. Y piensan así porque creen que verdaderamente no tienen nada. ¿Recuerdan a Moisés? Cuando Dios llamó a Moisés, la palabra nos cuenta y nos dice que Moisés le dijo, no, yo no puedo ir, yo no sé hablar. No, manda a otro. Y a veces somos así con el Señor, ¿no? Señor, manda a otro, que otro lo haga, porque creemos que no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Hermanos, ningún talento puede ayudarte a desarrollar los dones de Dios. Y para poder entender esto vamos a definir las dos palabras, talento como dones. Talento, en algunas parábolas bíblicas, en el contexto de talento se está refiriendo a la mayordomía del dinero. El talento era las monedas de los griegos y de los romanos. Aunque hoy en día los talentos, cuando estamos hablando de talentos, nos referimos a aptitudes que tenemos, ¿no? Algunos dicen la inteligencia. También piensan que es la capacidad para hacer algo. Y así que cuando hablamos de una persona que es talentosa, es una persona que está apta para hacer determinadas cosas. ¿Es así? Sí, es verdad, ¿no? Pero los dones, hermanos, los dones es un regalo de Dios. El don lo recibimos como una habilidad innata, especial de parte de Dios. Es una gracia para hacer algo. Desde un punto de vista espiritual, yo quiero decirte que los dones son dados por Dios por medio del Espíritu Santo a todo aquel que cree en Jesucristo. Quiere decir que cuando venimos a Cristo, la palabra dice que por lo menos nos da un don. Algunos tienen muchos más, pero dice la palabra que por lo menos tenemos uno. Entonces, quiere decir, hermanos, que yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para recibir ese don, porque Dios me lo ha dado de gracia. Dios me lo da como un regalo especial para cada uno de nosotros. Pero el Señor está esperando que nosotros lo desarrollemos. Dios lo que está esperando es que nosotros pongamos en práctica ese don, que lo multipliquemos, para que cuando vayamos a la presencia del Señor podamos escuchar una voz potente del Señor diciéndonos, como dice en Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Anhelo escuchar esa voz de Dios cuando yo llegue a su presencia. Que me diga, buen sierva fiel. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes 4 aspectos que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener en cuenta para poder tratar con nuestro carácter y poder actuar desarrollando los dones que Dios nos ha dado. Con esto no estoy diciendo que no sirven los talentos, sí, porque Dios usa mis dones y mis talentos
para poder servirle al Señor también. Pero para yo desarrollar mis dones, primeramente, número 1, tengo que ser agradecido. Tengo que ser agradecido. La gratitud, hermanos, trae una iniciativa personal. Una iniciativa personal para hacer crecer, para superarte delante de Dios, para ampliar horizontes en tu vida, en la vida espiritual de la persona. También te trae disciplina y una mentalidad de sacrificio. Tremendo es el Señor. El agradecimiento, hermanos, te hace persistente, perseverante. Es decir, tener un espíritu de agradecimiento produce acción. Quiero trabajar, quiero avanzar, deseo ir hacia adelante. Y te ayuda a poder aprovechar las oportunidades que Dios te da. Hay muchas oportunidades que Dios tiene para nosotros. Entonces tenemos que ser agradecidos por eso. Primera de Tesalonicenses 5:18, dice ahí la palabra de Dios: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Quiere decir que en todo tengo que dar gracias, sí, en todo. Aunque me cueste, tengo que dar las gracias en todo y por todo. Eso dice la palabra. Hermanos, ser agradecido nos va a llevar a hacer las cosas contento, con ganas, no con desgano. Ay, tengo que ir a hacer esto. No, el agradecimiento nos hace hacer las cosas para el Señor con gozo, pensando que lo hago no para los hombres, sino para Dios. Porque dice la palabra que todo lo que nosotros hacemos, todo, no algunas cosas, todo lo que nosotros hacemos, tenemos que hacerlo como para Él. Si yo barro, tengo que barrer como para Él. Si el esposo cocina, tiene que hacerlo como para Dios. ¿No es cierto? Conozco varios esposos que cocinan y cocinan muy rico. El agradecimiento, hermanos, es también como una ofrenda de alabanza, de darle gracias a Dios, de levantar tu voz, glorificar su nombre, decirle al Señor: gracias Dios por todo lo que haces por mí, por lo que eres para mí. Entonces yo tengo que tener un corazón agradecido, así sea que estemos en tiempo de pruebas. Muchas veces no somos agradecidos delante de Dios cuando pasamos por pruebas, ¿sí o no? No me digan que no. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permites? Tengo que decirle gracias, Dios, por este tiempo de prueba. Gracias por esta escasez. Gracias, Señor, estamos aceptando que todo lo que estamos viviendo, Dios lo permite. Recuerdo mucho, mis hijas estaban pequeñas y nosotros vivíamos en Cusco. Mi esposo había viajado a predicar hace muchos años a Puno y nos quedamos solas en casa. Pero de pronto volvimos de la iglesia a la casa y nos habían robado. Robaron todo el dinero, robaron todo, no teníamos nada. Entonces le dije a mis hijas: bueno, lo único que tenemos que hacer aquí es orar. Y vamos a orar porque no tenemos con qué hacer el mercado, vamos a orar. Y nos pusimos a orar. Y mi hija pequeña, estaba muy pequeña, ya saben quién es. Y venía todos los días y veía el patio. ¿Y por dónde Dios va a mandar la bendición? Decían. Dios va a mandar la bendición. Y orábamos: Señor, bendícenos, danos. Y me acuerdo que decíamos: Señor, papa, cebolla, tomate y carne. Eso es lo que pedíamos, porque teníamos un saco de arroz. Y todos los días orábamos por eso. En la mañana, en la tarde, cuando venían del colegio, orábamos. Y ella siempre iba a mirar al patio y no había nada. Pero un día, cuando estábamos terminando de orar, tocan el timbre.
Y como los niños corren, apenas toca a alguien el timbre, yo. Y ella fue corriendo a abrir la puerta. Y había un hermano que bajaba, porque en mi casa no se subía, se bajaba. Y que estaba bajando con una canasta grande, ¿no? Y a mí me sorprendió, ¿no? Era un hermano que trabajaba en un restaurante de otra hermana de la iglesia. Y entonces me dice, la hermana Julia ha estado orando anoche y Dios le dijo que traiga esta canasta para ustedes. Y yo le dije, wow, ¿sí? Dale las gracias, le dimos gracias a Dios. ¿Y qué creen que había en la canasta? Papa, cebolla, tomate y carne. Y mi hija, wow, dijo, el Señor, tú le has dicho. No, yo no le he dicho a nadie. ¿Cómo voy a ir a decir que nos ha pasado esto? No le he dicho a nadie. Y entonces ese año mi hija comenzó, quiero la casa de la Barbie, Señor, yo quiero esto, yo quiero la Barbie, yo quiero... No, hijita, le digo, Dios te da conforme a tu necesidad, ¿no? Porque Dios sabe lo que necesitamos. Hermanos, esto significa que yo tengo que tomar mi vida, tengo que tomar mis días, mi descanso, mi alimento, mi salud, mi trabajo, todo lo que yo tengo y ponerlo en las manos de Dios. Tengo que dárselos al Señor, confiando que Él sabe lo que más me conviene. Que Él sabe que nosotros estamos dependiendo de Él. Tenemos que vivir aferrados a la voluntad de Dios. Si está pasando algo con tu vida, el Señor lo permite por algo. La palabra nos enseña, las cosas que vivimos no las pasamos por gusto. Siempre hay un propósito, algo Dios tiene que enseñarnos. Amén. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, es un llamado a entregar todo a Dios, todo, toda mi vida. No es por partes. Cuando yo vine al Señor y me acepté a Jesús como mi Salvador, alguien me dijo, tú no puedes entregar tu vida por partes, por pedazos. Y me dio el ejemplo de que cuando uno viene a los pies de Jesús, es como que tú le abres la puerta de tu casa. Y cuando tú le abres la puerta de tu casa a una visita, ¿a dónde lo recibes? ¿En el baño? No, imagínense. Lo haces pasar a la sala. Y hay un cuarto, siempre hay un cuarto en las casas, que le llaman la chatarra, ¿no? No sé cómo le llamarán en su casa, pero donde meto todo lo que no voy a usar todavía, ¿no? Ahí lo guardo y se hace un montón de cosas ahí. Pero sabes que Jesús quiere entrar hasta ese cuarto en tu vida. No hay nada que nosotros tengamos que mantener en secreto para Dios. Tengo que entregarle todo, porque Él sabe mis pensamientos, Él conoce mis temores, pero Él está esperando que tú se los digas. Entonces, no puedo entregarle a mi Señor mi vida por partes. Tengo que entregarle todo a Él. Y hermanos, aunque nos cueste, aunque nos duela, tenemos que aceptar que todo pasa bajo la voluntad de Dios. Sea bueno, sea malo. Él sabe qué es lo mejor para ti, porque te ama, porque Él te ama. Entonces, pero no solamente tengo que entregarle todo a Dios, sino el segundo punto es ponerme en acción. Tengo que aprender a ponerme en acción. Y ponerse en acción, hermanos, es ser diligente. Buscar a Dios dándole el primer lugar. ¿En qué lugar está Dios en tu vida? ¿Está en el primer lugar? ¿O de repente tienes un hijo que está ocupando el lugar de Dios? ¿O de repente tienes un esposo que ocupa el lugar de Dios? Yo me acuerdo cuando yo me casé, muy jovencita,
Y para mí, mi esposo era todo. Yo miraba por sus ojos. Y yo, sin querer, saqué a Dios de su lugar para poner a mi esposo. Y Dios tuvo que quebrar ese Dios para que yo volteara la mirada delante de Él y lo reconociera como mi Señor. A Dios no le gusta que ocupen su lugar. En nuestra vida, Él tiene que tomar el primer lugar. Primero siempre es Dios. Y después la esposa o el esposo y después son los hijos. Ese es el rol. Esa es la forma, ¿no? Entonces, Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas os serán añadidas. Entonces, hermanos, tengo que someterme a la voluntad de Dios. Porque siempre la voluntad de Dios va a ser agradable y va a ser perfecta. Entonces, mis decisiones, nuestros planes, nuestros proyectos tienen que estar bajo la voluntad de Dios. Yo no puedo tomar decisiones así a la ligera. Tengo que preguntarle a Dios, Señor, ¿realmente esto tienes para mí? Me acuerdo cuando yo decidí para estudiar, para ser pastora, yo oraba y le decía, Señor, ¿esto tienes para mí? ¿O quieres que siga? Mi papá me ofreció un negocio, te pongo un negocio, pero salte de ahí, me decía, ¿no? Como no me entendían. Entonces yo le decía, no, yo tengo que orar para saber si es la voluntad de Dios. Y le decía, si Dios, tú me estás llevando por ese camino, yo te prometo que voy a hacer todo para salir adelante y tener el éxito para ti. Entonces tenemos que entregarle todo al Señor, porque solamente así van a venir las bendiciones, porque sabes que estás caminando en ese derrotero que Dios tiene para ti. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Estás pensando por qué camino vas a andar? ¿Estás a punto de tomar decisiones y no sabes si esto es de Dios? Tienes que ir a Él. Tienes que decirle, Señor, voy a tomar la decisión que tú me muestres. Y Dios te va a hablar. Yo recuerdo mucho cuando Dios me habló y me dijo, solamente te digo que te esfuerces y seas valiente. Y esa palabra hasta ahora la tengo grabada en mi corazón porque sé que venía de Dios. Amén. Proverbios 22:29, la primera parte, la parte A, dice, ¿has visto a un hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Es decir, Dios te va a llevar hacia adelante cuando tú haces su voluntad. Hermanos, nosotros podemos trazar todos nuestros pasos, tomar nuestras propias decisiones, pero quien es verdaderamente quien tiene que dirigir nuestra vida es Él. Él guía nuestros pasos para que nosotros podamos lograr el éxito en Él. Él va a guiar nuestros pasos. Entonces, yo para ponerme en acción, primero, ¿qué tengo que hacer? Seguimos en el punto 2. Buscar la inspiración de Dios. Tengo que buscar la inspiración de Dios. Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos, hermanos, para alcanzar la meta. Dios nos va a ayudar, Él nos va a dar la capacidad, esa inspiración que necesitamos de parte de Dios para lograrlo. Y nos va a dar lo necesario. No te va a faltar nada. Cuando tú haces la voluntad de Dios, es el encarga de las añadiduras. Tenemos su palabra. Tenemos el poderoso Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones.
Hermanos, Dios hizo todo por nosotros, todo lo hizo para nosotros. Y nos podemos levantar en Él, en sus fuerzas, en su poder. Y podemos desarrollar todo lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Porque Él tiene un propósito para ti. Él tiene un propósito para mí. Pero también me pongo en acción deseando hacer la voluntad de Dios. Hermanos, debo desear hacer la voluntad de Dios. Eso tiene que estar en mi corazón. Trabajar para Él. En excelencia. Todo lo que hacemos tenemos que hacerlo en excelencia. Disponerme a obedecer su palabra. Dice Ageo 2:4. Dice así: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Y tú puedes ponerle tu nombre y decir, y desde ahora, Teo, esfuérzate. Esfuérzate también, Charito. Esfuérzate. Dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. La palabra nos está diciendo que tenemos que esforzarnos, que tenemos que cobrar ánimo para poder estar hacia adelante. ¿Por qué? Porque Dios va a estar con nosotros, siempre. Siempre Él va a estar allí con nosotros. Y cuando tú no lo sientas, cuando tú no sepas dónde está Dios, Él te está cargando. Tú no lo puedes ver, pero Él te está cargando, Él te está consolando, Él te está enseñando, Él te está ayudando a poder salir hacia adelante. Pero también me pongo en acción siendo disciplinado e inteligente, buscando la sabiduría de Dios. Hermanos, para desarrollar mis dones, yo debo de ser disciplinado. Y así Dios nos va a dar su sabiduría. Es importante ser disciplinado. Disciplinado para leer su palabra. Disciplinado para orar. Disciplinado. Tengo que ser disciplinado. Para poder seguir adelante, tengo que saber que cuando nosotros rechazamos la dirección de Dios, cuando nosotros rechazamos la corrección de Dios, hermanos, estamos rechazando el entendimiento de la palabra. Estamos rechazando al mismo Dios. Entonces tengo que buscar al Señor. El consejo de Dios por medio de su palabra, por medio de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Consejo de Dios a través de tus pastores, de tus líderes. Porque la palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros está la victoria. Y encontramos la sabiduría. Pero también me pongo en acción preparándome para actuar. Yo me acuerdo que cuando Dios me llamó, cuando Dios me habló y me dijo, te estoy llamando, yo entendí que tenía que prepararme. Y busqué para poder estudiar, para poder entender su palabra, para poder crecer en ella. Y me metí a estudiar para ser pastora. Necesitamos dedicarnos, estudiar, capacitarnos con su palabra, hermanos, con la palabra de Dios, para que cuando regrese Jesucristo por nosotros, nos encuentre listos y preparados. ¿Se acuerdan las vírgenes? Algunas estuvieron listas y preparadas para la venida de Jesús, pero otras no. Dios quiere que tú entiendas que cuando Él venga, tienes que estar preparado, preparada.
Tengo que alcanzar la excelencia y la única manera es preparándome, y cuando esté en la presencia de Dios voy a tener la excelencia. Hermanos, Dios nos va a llevar a poder actuar. No podemos saltarnos estas etapas. Tenemos que prepararnos. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que orar, tenemos que transitar por ese camino de preparación. Los deportistas, dice que los deportistas, los que hacen gimnasia, los que hacen carrera, se preparan por años para poder estar en la cancha. ¿Cuánto más nosotros, los hijos de Dios? Tenemos que prepararnos. Porque Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un propósito, lo dijimos domingos atrás. Tenemos que hacer su voluntad. Como tercer punto, Dios me dijo que pusiera, tengo que ser como un gerente. ¿Cuántos son gerentes aquí? Creo que acá hay uno. Pero hay varios que son gerentes, ¿no? Pero dice que esos gerentes tienen que tener unas características específicas. Y la primera característica es ser un buen administrador. Al haber recibido por lo menos un don, hermanos, como dice la palabra, por medio del Espíritu Santo, esto nos convierte en administradores de los dones de Dios. Proverbios 18:16 dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. La dádiva, el regalo de Dios. Ese te va a ensanchar el camino hacia el Señor. Hermanos, este es el regalo, el don que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, un buen administrador, hermanos, toma algo y lo hace crecer, lo hace desarrollar, lo multiplica, pues. Entonces, también le rinde cuentas al único dueño de la empresa. ¿Y quién es el único dueño de nosotros? Dios. Dios es el dueño de nuestra vida y dueño de todo. Todo lo que tú tienes es de Dios. Así que decirle a Dios, esta es mi casita, mi carrito, el mí sale de ahí porque todo es de Dios. Dios te lo ha dado para que tú lo administres, simple y sencillamente. Nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de servir al Señor. Pero tendremos que rendirles cuentas al único dueño. Él te va a preguntar, mira, te di esto, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que puse en tus manos? No esperemos que otros vengan y tomen lo que Dios me había dado. Hermanos, tengo que rendirle cuentas a Dios. Entonces tengo que ser un buen administrador. Un gerente, hermanos, saca provecho de sus dones y sus talentos. Pero también un gerente es un buen trabajador. Tú eres un gerente, tienes que ser un buen trabajador. Proverbios 31, 17, 18. Dice la palabra, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Un buen gerente, hermanos, se esfuerza para trabajar con diligencia, con un compromiso. Dice que recorre esa milla sin renegar, sin cansarse y va hacia adelante. Dice que el pueblo de Israel cuando iba a la tierra prometida no se le gastaban ni los zapatos. Así que no tenemos que preocuparnos porque el Señor se encarga de todo. Entonces tengo que ser comprometido. Si hablamos, hermanos, de ser esclavos del Señor. La vez pasada escuchaba una prédica que decía que nosotros somos esclavos
esclavos del Señor. Pero en otro sentido, el ser esclavo, hermanos, esclavo del trabajo porque tengo que pagar una cuenta, otra, ¿por qué no le dices a Dios, Dios, esta es mi cuenta? Cuando nosotros sacábamos cuentas con mi esposo, primero Dios, después las ofrendas, después de esto, luz, agua, teléfono, bueno, no cable no había en ese tiempo, pero sí los colegios y todo, y al final nos faltaba un montón, ¿no? No habíamos cubierto todos los gastos. ¿Y qué hacíamos? Nos poníamos a orar y le decíamos, Señor, estas son nuestras cuentas y tú vas a cubrir todo lo que nos falta. Eso dice el Señor en su palabra. Y Dios lo hacía. Yo no sé cómo, cuando terminábamos el mes decíamos, wow, se pagó todo, ¿no? No sabíamos, pero Dios nos bendecía. Entonces, hermanos, dice que el ser esclavo, no de Dios, sino de esclavo de las cosas, la esclavitud te lleva a que todo aquello que te quite el tiempo de Dios, eso se llama esclavitud, en el mal sentido. Porque en el buen sentido yo soy esclava de Jesucristo. A Él tengo que rendir cuentas. Pero tú te haces esclavo cuando tú le quitas el tiempo a Dios. Cuando tú le quitas todo lo que a Dios le pertenece y tomas tus propias decisiones. Eso es llegar a ser esclavos. Y es bien triste, es doloroso. Pero un gerente, hermanos, también es un buen multiplicador. Es necesario conocer los tiempos y las oportunidades que Dios pone en nuestros caminos. Y esas oportunidades nos van a ayudar a multiplicar la inversión que hacemos. El tiempo, el trabajo para Dios, todo se va a multiplicar en bendición. Dios nos da las oportunidades y las va a poner frente a nosotros. Y nosotros tenemos que aprovecharlas y dar gracias a Dios por eso. Proverbios 22, 29b, la segunda parte, dice, delante de los reyes estará. Me acuerdo mucho que cuando estábamos con mi esposo, de repente, como dicen, ¿no? Muy así en el mundo, dicen, estoy en la lona. ¿Han escuchado esa expresión? Y decíamos con mi esposo, estamos en la lona, no tenemos nada, o aguja, ¿no? Como dicen, aguja. Y mi esposo decía, bueno, vamos a orar. Pero hermanos, en ese tiempo comíamos en los mejores restaurantes, ¿recuerdan? Y Dios nos llevaba a comer a los mejores restaurantes sin pagar nada, porque nos invitaban. Y decíamos, wow, ¿cómo podemos estar aquí? Dios nos llevó. Dios te lleva, te bendice, Él provee para tu vida. Delante de los reyes vas a estar. Me acuerdo que una vez fuimos al Cusco, estábamos entrando y había un montón de gente esperándonos, pastora, que no sé qué. Y entonces la señorita me dice, ¿y usted de dónde es? ¿Es un ministro? Sí, yo soy embajadora de Cristo. Pase, pase, adelante. Gloria a Dios, ¿no? El Señor abrió las puertas. Entonces un gerente multiplicador, un trabajador tendrá entusiasmo, hermanos, para trabajar. No lo hace con pesadez, ay, tengo que hacer esto, ¿no? A veces decimos, ay, qué difícil, tengo que ir a hacer esto. No, tienes que ser entusiasmo. Él transmitirá a otros su energía. Tú vas a transmitir, a contagiar el entusiasmo a otras personas que necesitan ser animadas, que necesitan ser alentadas, así como la actitud que tenía siempre el Señor Jesucristo, siempre una palabra precisa para sus hijos, para sus discípulos, ¿no? Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Siempre teniendo presente que a quien sirvo es a Dios. Mi esposo me decía, tú no tienes que preocuparte por lo que la gente piense de ti. Y yo le decía, ¿cómo es eso? No? Tú preocúpate por lo que Dios piensa de ti. Eso tiene que preocuparte.
Lo que los demás piensen en ti, no. Porque tú das cuentas a Dios. Y Dios, lo que Él piensa de mí, ahí sí agárrate. Eso es importante. Entonces, hermanos, el buen multiplicador, el gerente, también se preocupa, hermanos, de que todo lo que haga agrade a Dios. Y no va a esperar ningún reconocimiento de los hombres. No va a esperar que le digan, oye, qué bien que has predicado. No, qué bien que has enseñado. No, qué bonito que has hecho esto. No, porque es Dios. Yo lo hago para Dios, para agradarle a Dios. Hermanos, el buen gerente, multiplicador, trabajador, va también a ser íntegro. Tiene que vivir en integridad. Integridad es decir la verdad, no ser falso. El que se va a comprometer nunca cuando no va a cumplir, sino cuando va a cumplir. Yo prometo y eso tengo que cumplirlo. Eclesiastés 5:5 dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Qué difícil es prometer algo y no poderlo cumplir. Tengo que cumplir lo que yo he prometido. Hermanos, obedecer la palabra de Dios te va a convertir en un hombre o una mujer confiable. Yo en esta persona puedo confiar. Yo puedo creer que lo que me está diciendo es verdad. Te va a dar una buena fama hacia los demás. Van a conocerte cuando tú camines aún dando la espalda. Ahí va un hijo de Dios. Ese sí es una hija de Dios. Habla siempre la verdad. Te va a ayudar a relacionarte no solamente con Dios, sino con los demás, siendo amable, calmada. Vas a aprender a escuchar a los demás. Pero también vas a trabajar siempre en equipo. Vas a poder trabajar en equipo. Hay personas que no saben trabajar en equipo, porque es difícil. Esto, hermanos, les va a llevar a compartir con un corazón sincero y con una justa distribución del trabajo. No abusar de las personas. Por último, el cuarto punto, yo puedo desarrollar mis dones cuando asumo mis responsabilidades. Debo asumir mis responsabilidades. Debemos, hermanos, hacer el propósito de tener una mente positiva, desechando todo pensamiento de derrota. Dios ha puesto en tus manos, hermano, los dones que Dios te ha dado, pero también te ha prometido hacerte victorioso. Dice, delante de los reyes te voy a llevar. Él va a estar contigo. En todo momento Él va a estar contigo. Es su promesa. Entonces, es necesario asumir responsabilidades y asumir que nosotros somos hijos de Dios. ¿Quiénes somos en Dios? ¿Quiénes somos en Dios? Hemos sido hombres y mujeres transformados por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por su palabra. Hemos sido transformados. Dios, quien dio su vida por nosotros, mandó a su Hijo a morir, hermanos, por nosotros. Él nos va a ayudar a crecer, a levantarnos. No olvidemos que como hijos de Dios, Él nos ha hecho merecedores de por lo menos un don. Y nuestra responsabilidad delante de Él es que los desarrollemos y hagamos crecer esos dones. Nunca aceptemos las mentiras de Satanás. Cuando el diablo viene y te dice, no puedes, tú no sabes, tú no lo vas a hacer. En el nombre de Jesús desecho toda mentira, diablo mentiroso, porque si Dios puede, yo puedo en Él. Cuando yo no puedo hacer algo, le digo, Señor, no puedo, pero tú sí puedes. Y Dios me da la autoridad y el poder para hacerlo. Gloria a Dios. Hermanos, tenemos que crecer. Tenemos que avanzar.
Tenemos que saber que Dios nos ha dejado una tarea. Jesucristo dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es nuestra tarea. Eso es lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Tenemos que ir y predicar. Porque tenemos la esperanza de un futuro glorioso para nosotros como hijos de Dios. Filipenses 3, 13b, 14 dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Amén. Tengo que ir hacia adelante, tengo que cumplir esa meta, prosigo hacia adelante. Entonces, hermanos, no miremos lo que está atrás. Dejemos lo que está atrás. Olvidémonos de eso. Porque sabemos que tenemos un futuro glorioso en Cristo Jesús, que nos está esperando. Vayamos por Él. Pero como las vírgenes, preparados, todos preparados para ir a la presencia de Dios. Que cuando Dios me diga, esto te di, esto te di, esto te di, ¿qué hiciste? Pasa, buen siervo y fiel.